Bienvenidos a Huertinga. Como vimos en los videos anteriores, que les dejo las miniaturas, estamos haciendo un montón de reformas y mejoras en nuestro patio. Y hoy toca armar el invernadero que compramos y que finalmente nos llegó para colocarlo en este sector del patio que estuvimos podando y preparando justamente para este momento. Así que pala en mano vamos a nivelar un poco la superficie donde vamos a colocar el invernadero, cuestión que nos quede bien firme en ese lugar. Y si aumentaron de peso en este verano como yo, también se pueden ayudar del pie. Así que terminamos de alisar todo con la pala para ya tener lista la superficie donde vamos ahora mismo a armar el invernadero. Para lo cual vamos a hacer un pequeño unboxing y mostrar cuáles son las piezas de este invernadero, que aclaro que no nos está patrocinando, esto fue pagado enteramente del bolsillo de Huertinga. Primeramente vamos a retirar las instrucciones, que son un poco escuetas, pero es bastante intuitivo el sistema y lo importante es ver todas las piezas que tiene que contener. La primera de ellas es este cobertor plástico que yo nunca utilizo con mis invernaderos, ya que en mi opinión obstruyen la adecuada aireación que es necesario tener, y más con este verano que viene muy caluroso, también para que no se nos concentre humedad en el interior del invernadero. Y en invierno, si hace frío, es preferible cubrirlo con una tela antihelada. Y además en lugares de temporales de viento fuerte como nuestra ciudad, el cubridor plástico puede hacer que se embolse el viento y nos desarme todo el invernadero. Dicho todo lo cual, vamos a controlar que estén todas las piezas. Esto claro que lo estoy haciendo con ustedes, todavía no abrí esta caja, así que acá vemos dos arcos que son los que van en la parte superior, los pies de cada piso, que debería contener unos 10. Estos son los cañitos más cortos, que son los que van verticalmente puestos. Ya vamos a mostrar cómo se prepara. Y por acá tenemos algo que antes no incluía estos invernaderos, que son unos apliques que en realidad van en el caño para sostener y dejar firme la rejilla de cada piso, lo cual es genial porque antes no los traía. Estas son rueditas que se pueden aplicar por debajo. Yo no lo voy a hacer ya que lo vamos a armar sobre tierra, pero podría ser una buena opción para el que no viva en un lugar de mucho viento, cosa que no le esté moviendo el invernadero de un lado a otro. Y acá, como podrán advertir, están todos los pies de cada uno de los pisos sobre los cuales vamos a colocar estas rejillas, que deberían ser 4. 1, 2, 3, 4, perfecto. Están todas las piezas del invernadero en esta cajita. Me está faltando algo más acá que son, bueno, las otras rueditas que no vamos a utilizar. Armar estos invernaderos es súper sencillo. Como saben, yo ya tengo varios, algunos ubicados en el patio, otros en el balcón. Y a mí me gusta armar cada uno de los pisos por separado, o sea, agarro un pie, le pongo los 3 caños más larguitos y el otro pie del otro lado, y así lo ensamblo y los dejo por separado preparados a cada uno de los pisos. Y sé que me lo van a preguntar en los comentarios, así que ya se los contesto. Este invernadero lo compré online y el precio fue aproximadamente de 45.000 pesos argentinos, que en dólares sería más o menos 40 dólares al día de grabar este video. Lo que sigue a continuación es colocar los cañitos más cortos que van a cada uno de los extremos de los pies, y luego ese ensamble y se coloca el otro piso por encima. Recomendación: hagan mucha presión cuando colocan cada uno de los caños en los orificios de ensamble que están ubicados en el pie. Y ahora comienza lo bueno, que es el armado del invernadero en el lugar que estuvimos preparando. Este cañito voy a dejar que atraviese la estructura, ya que me va a dar firmeza al invernadero en caso de un temporal que se me cuele una ráfaga, aunque está bastante reparado el sector. Mientras les muestro la secuencia de armado, es importante aclarar que este sector recibe exposición solar directa las 4 primeras horas del día, al amanecer, que son las de luz más tenue. Luego queda con buena claridad del día, pero a semisombra, sol filtrado, lo cual era algo que estaba necesitando porque en este verano estamos transitando una ola de calor muy fuerte, con temperaturas que son muy altas e inusuales en mi ciudad, por lo cual este nuevo invernadero que se incorpora a nuestro patio y que terminamos de armar, espero que les guste, me lo dejarán en los comentarios, nos viene genial para reubicar las suculentas que ya vamos a ver que están más afectadas por esta ola de calor. Y por suerte quedó como quería.
que mi intención era que esté como integrado con la vid que tiene por encima, que lo atraviese sus ramas, y estos alambres que tienen muchísimos años desde que se colocaron y fueron para sostener mejor las ramas de la vid, los voy a dejar porque en caso de un temporal me pueden llegar a servir para darle una mejor sujeción al invernadero. Y ahora sí van a ver de todas mis suculentas las que tengo más afectadas por el sol, que como se dice estarían más malitas, comenzando por este Curio Rheanus, también conocido como String of Watermelon o collar de melones, que está muy pasado de sol a mi gusto, así que este lugar con más semisombra le va a venir genial. Otra suculenta que voy a reubicar acá es la Crassula pellucida subespecie Brachypetala, que en realidad está bien, pero la recuperé de una anterior ola de calor muy fuerte que el sol directo la había afectado muchísimo, y este creo que es un buen lugar para ella. Otra suculenta a reubicar es este Curio Rowleyanus, también conocido como Rosario, que en realidad estaba en la estantería que está del otro lado del patio, donde tengo muchas suculentas colgantes, pero este hijito estaba en el piso, con los tallos colgantes ya tocando el suelo, así que prefiero reubicarlo en el piso superior del nuevo invernadero para que siga creciendo así de bella como lo viene haciendo. Pero les prometí mostrarles las suculentas que peor se encuentran todas a causa de estas olas de calor, y acá tenemos una de ellas que es la Sempervivum calcareum, también conocida como uñas de señorita, que las rosetas están muy cerradas porque ha entrado en reposo, así que la vamos a ayudar reubicándola acá. Y exactamente lo mismo le sucedió a nuestra Sempervivum tectorum, que son suculentas de un género Sempervivum que entran en reposo en veranos muy calurosos como el que estamos transitando. Así que vamos a ayudar a que superen esas temperaturas que no les gusta, reubicándolas en el nuevo invernadero que está más a semisombra, al igual que este otro hijito de la Sempervivum calcareum y este otro hijito muy afectado por el sol fuerte de la Sempervivum tectorum. Y todas estas suculentas, si les interesa y me lo dejan en los comentarios, se las voy a volver a mostrar en un mes para ver si se recuperaron. Y continuamos con nuestra Monanthes anagensis, también conocida como pelotilla de Ánaga, que es otra de las suculentas que en realidad ya tengo recuperada de olas de calor anteriores, pero no le estaba encontrando un lugar adecuado en nuestro patio por justamente la falta de espacio. Tenemos muchas suculentas, así que este nuevo invernadero le va a venir genial, tanto así como para su hijito, que también lo vamos a reubicar junto a la madre. Y si hablamos de géneros de suculentas que siempre se ven muy afectados con las olas de calor y el sol muy fuerte, no podía ser la excepción el caso de los Aeonium, como el caso de nuestro Aeonium mascaense, también conocido como vejeque, que también ha entrado en reposo con estas altas temperaturas, con las rosetas muy cerradas, así que la voy a ayudar reubicándola acá, pero temporalmente porque la maceta es muy grande, luego le buscaré un nuevo lugar. Y más afectada aún, y también entró en reposo, está el caso de nuestro Aeonium casanovense, que le sucedió exactamente lo mismo luego de su floración. Tiene muchas florcitas que ya están marchitas, así que también la vamos a ayudar reubicándola en este sector más de semisombra. Otra suculenta que tengo también muy afectada es la Crassula biplanata, pero en este caso fue más por los temporales de viento. El problema que tengo con esta suculenta es que los tallos son muy finitos, así que cuando sopla el viento a más de 100 km por hora siempre la lastima. Volvemos a la Sempervivum, y en este caso la Sempervivum arachnoideum, también conocida como siempre viva de arañas o telarañas, que también le afectó mucho estas temperaturas altas, ha entrado en reposo con las rosetas muy cerradas, y acá preferí hacer un cambio y reubicarla abajo. Continuamos con otro Aeonium que está entrando en reposo, que es el Aeonium arboreum Schwarzkopf, también conocida como rosa negra, que por la altura que tiene no va a entrar en el invernadero, pero decidí ponerla a un costado, ya que ahí también el sol está muy filtrado y la va a ayudar. Continuamos con uno de los tantos hijitos que tenemos de la Aeonium haworthi, que no es que esté mal y lo necesite, pero la tenía en cualquier lugar del patio, así que prefiero ponerla a un costado. Continuamos con un hijito de nuestra Echeveria setosa FO42, que esta suculenta la vengo recuperando de una ola de calor que le quemó alguna de las puntas de las hojitas, así que para que se termine de recuperar la vamos a colocar ahí. Al igual que esta Echeveria Lola, que es la madre, que está dando nuevos hijitos por suerte, pero como ven está muy cerrada la roseta, le está afectando mucho estas olas de calor, así que vamos a colocarlas a ambas en el invernadero.
Acá tenemos uno de los hijitos de nuestro Aeonum Castello Paevae variegata, que en realidad está bien, pero me gustó ubicarla en este nuevo lugar. Este es uno de los tantos hijitos que tenemos de la Echeveria Runioni, cultivar Topsyturvy, que está muy afectado por el calor, por eso ha cerrado mucho las rosetas, así que esta es su nueva casita. Caso aparte es el de nuestra Kalanchoe pumila, que un gatito callejero de los que entran en el patio la ha pisado y bueno, la estoy recuperando. Continuamos con la Graptoveria Lovely Rose, tanto la madre como los hijitos, que decidimos ponerlos en una misma maceta, que también veo que el sol la está afectando mucho, así que temporalmente la vamos a reubicar aquí. También tengo muy afectados por las mismas razones varios de los hijitos de nuestra Echeveria Derenberghi Porlaui, así que los voy a reubicar temporalmente acá hasta que comiencen a abrir nuevamente un poco más las rosetas. También vamos a colocar en el piso inferior del invernadero este otro hijito de la Aeonum Castello Paevae variegata, que en realidad está bien, pero como muchos de ustedes ya saben, un gatito lo pisó para saltar el paredón y le rompió el tallo central. Pero bueno, pese a ese detalle, está bastante bien. Este hijito, de los tantos que tenemos de la Echeveria tinta, también está bastante afectado por el sol, así que temporalmente lo colocamos aquí, al igual que nuestro Tacitus Bellus, la madre, que formó colonia, es una suculenta de porte pequeño, pero está muy afectada por las altas temperaturas. Y finalmente logramos reubicar todas estas suculentas que lamentablemente tenían muy afectadas por el sol fuerte y no le encontraba un lugar adecuado, que ahora sí tengo. Y en lo personal me gustó compartirles cómo el cambio climático, estos aumentos graduales y constantes de temperaturas, estos cambios drásticos en las condiciones climáticas, bueno, nos están afectando a todos en cualquier parte del mundo, planteándonos nuevos desafíos y muchas veces exigiéndonos adaptarnos, que es lo que estamos intentando hacer con todas estas reformas que estamos realizando en nuestro patio, y espero que les guste. Las uvas, por si me preguntan, todavía no están en su punto justo para ser cosechadas, pero en unos 15 días yo creo que sí. Y todo esto, más los otros cambios que vamos a realizar en el futuro, también nos está sirviendo para ganar espacio para incorporar de a poco nuevas suculentas. Y así se ve el invernadero desde el final del sendero de Nichu. Espero que les haya gustado, se agradece unos buenos likes si consideran que nuestro esfuerzo valió la pena. Chao.